Secretaría de Educación Pública. Fotógrafo de historias y senderos, ENIAC Martínez ha recorrido el Camino Real, litorales y la Ruta Mixteca. Tiene la particular habilidad para encontrar la imagen espontánea con la que hace una crónica de sus recorridos. Hoy platicaremos en corto con este maestro de la lente que ha capturado innumerables retratos de la vida en México. En 1959 nació Álvaro ENIAC Martínez Ulloa en la Ciudad de México, pero sus orígenes son el resultado de una interesante fusión mexicana. Sus abuelos son del norte de Sonora, su padre es oriundo de San Luis Potosí y su madre de Guadalajara. Ha trazado su vida como una obra de arte con distintos matices. Comenzó con una carrera musical que abandonó para estudiar artes visuales en Cuba en 1980. En su búsqueda constante por expresar sensibilidad y creatividad, ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fue en 1987 cuando descubrió su gran pasión y decidió cambiar el lienzo y las acuarelas por la fotografía. Su reconocimiento es internacional, sin embargo, su amor por el país que lo vio nacer queda de manifiesto en su trabajo. En 1994 realizó para el Instituto Nacional Indigenista Mixtecos Norte-Sur, que plasma el éxodo mixteco a la frontera y al país vecino. También emprendió un viaje a riberas y costas de la República Mexicana. Así surgió Litorales. Desarrolló el importante proyecto fotográfico durante 6 años sobre el llamado Camino Real de Tierra Adentro, a lo largo de 3,000 kilómetros. Su labor en el libro Ríos retrata el grave problema del agua en México. A pesar de la belleza de las 90 imágenes, son una denuncia visual. Actualmente ha expuesto alrededor de 38 ocasiones. Esto que le llaman el talento, yo creo que más bien es talacha, trabajo y estar con el dedo en el renglón, ¿no? Yo creo que el talento es como yo digo, la inteligencia, ¿para qué? O sea, el talento, si no lo pones, tú realmente estás trabajando todo el tiempo, no vas a desarrollar nada, no es que, ay, se me acaba de ocurrir esto, fíjate, no, o sea, es un proceso largo y un proceso arduo y es un proceso en el cual hay que estar todo el tiempo concentrado y no quitar, nuevamente lo repito, el dedo en el renglón si quieres llegar hacia algún lugar. Ahora, hacerlo de la mejor manera posible. A temprana edad, Álvaro ENIAC desarrolló un fuerte sentido social por el contexto político en el que creció. Con el paso de los años, su sensibilidad creció por medio de la música, pintura y fotografía, que hoy forman parte de su vasta experiencia en las artes. Nací en el 59, aquí en la Ciudad de México, aunque mi padre nació en San Luis Potosí, mi madre nació en Guadalajara. Entonces y mis abuelos son como del norte de Sonora, entonces tengo mucha familia en todos lados, ¿no? Mi papá fue ingeniero civil y mi mamá después se dedicó a la escultura, estuvo en una escuela de escultura, pero más bien estaba como en la casa, ¿no? con nosotros. Yo recuerdo que el 22 de noviembre de 63 matan a John F. Kennedy. Y yo creo que fue mi primer recuerdo como de una infancia. Yo creo que de alguna cierta manera como que tenía que ver con, era una noticia pues muy importante y sobre todo para, no solamente para alguien de 4 años en esa época tenía, sino para todos los adultos, porque ese tipo de situaciones no se veían tan a menudo como ahora, ¿no? O sea, situaciones de violencia extrema no se veían, y como en el caso de Kennedy, ¿no? Entonces me gusta como hablar de ese primer recuerdo que tuve yo de la infancia, que fue en efecto el asesinato de Kennedy, ¿no? Bueno, yo recuerdo que era una situación pues muy afectiva, y de hecho pues ya después, ¿no? que pasa esta temporada de la infancia, que yo me la paso jugando deporte que hasta la fecha me gusta mucho, que era fútbol americano en los Pumitas, de Ciudad Universitaria, bueno, entrenábamos en Ciudad Universitaria, pero de ahí
Él es el que me insiste, a los 13 años, que empiece a tocar la guitarra, porque es la primera profesión que realmente yo empecé a dedicarme con un espíritu más profesional, ¿no? Y a decir, bueno, esto sí me interesa, ¿no? Entonces él me insistió, tira, aprende a tocar la guitarra, porque él tocaba la guitarra, tenía toda una parte artística como ahí que velada, escribía con buena pluma, tiene 2 libros publicados, entonces como que insistió mucho en que yo realmente le tomara en serio esta cuestión de la música y de la guitarra, ¿no? Entonces empecé a tomar clases de guitarra muy chico, a los 13 años. Después, por razones políticas, nos fuimos a vivir a Chile. Nos toca, bueno, toda esta parte del golpe de Estado que también acrecenta sobre todo pues como una posición política, porque eran los 70s, estos años 70 tan, en cierto sentido, conflictivos, pero tan vivos, porque tenías esta parte, aunque veníamos también de todo el movimiento del 68, y esto a mí me toca muy chico el 68 en México, ¿no? Entonces, realmente lo registro muy poco, la guerra de Vietnam, lo que sucedió en ese momento, lo registro bastante poco, ¿no? Y de hecho incluso, bueno, yo cuando nazco en el 59, es cuando llegan Fidel y los verbudos que le decían, y entra el 1 de enero del 59 a La Habana, ¿no? Entonces toda esa parte yo realmente llego después a esta parte, ¿no? Pero pues yo sigo estudiando guitarra, entonces toda esta parte de haber vivido, de haber conocido, bueno, haber tenido que es una oportunidad sin duda de conocer a Salvador Allende y a todos los protagonistas de la historia que tuvieron que ver en ese golpe de Estado tan cruento, que fue el 11 de septiembre del 73, pues de una otra manera me cambió, porque yo por eso no era ocioso decir que yo venía de jugar fútbol americano en los Pumitas, lo cual se me hace una experiencia que para mí fue muy formativa, sobre todo por la cuestión del deporte, pero sí fue cambiar radicalmente. El día que yo salí a mi casa después de vivir de una realidad muy diferente, salí a mi casa, había un tanque afuera de mi casa, entonces para un niño de 13 años era como esta cosa de, bueno, ¿a dónde vine a dar? Porque yo realmente no sabía las condiciones políticas de América Latina en ese momento y no conocía la situación política de Chile, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte marcó mucho ya en una etapa de una pubertad, de una temprana adolescencia, y significó mucho en lo que fue después mi profesión como músico, como guitarrista. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en Chile? Pues yo nada más logré estar 1 año. 1 año. ¿Y te regresaste a México? Un poco más, sí, regresamos. De hecho, el otro día me mandaron la lista de los que regresamos en ese primer avión, que fue el 16 de septiembre de 73, que veníamos con la viuda en ese momento ya se sabía que Allende había muerto, de Salvador Allende, que era Hortensia Bussi de Allende, la familia de Allende, la familia más cercana, y pues una serie de personajes que tenían que salir realmente huyendo de ahí, ¿no? Y de hecho, en ese avión debió haber venido Pablo Neruda y ya no alcanzó a llegar, ¿no? Él dijo, se quedó en Isla Negra y dijo, pues como dicen, esto es verdad, como que murió de tristeza, ¿no? No realmente, pues yo creo que muy poco, aunque había un clima, sin duda muy, pues cómo le podría decir con la palabra correcta, un clima muy tenso. En Chile en particular, y bueno, después se siguió Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, después fue toda una cadena de golpes militares en América Latina que fueron tremendos para todos, ¿no? Y que repercutieron en toda una juventud mexicana y claro que latinoamericana, porque dio a pie, México fue con Lázaro Cárdenas, bueno, todo el mundo sabemos que vienen los niños de Morelia, se asila toda esta intelectualidad española que viene del 36 al 39, vienen acá y hay muchos maestros que entran a la universidad, viene mucha gente muy preparada y realmente le da un nivel intelectual a México bastante importante, ¿no? Y yo creo que con el mundo, con el exilio latinoamericano, aunque eran otros tiempos, pero pasó algo similar en ciertos campos, ¿no? En la música había intelectuales muy formados, había un pensamiento muy formado, un pensamiento crítico, que también yo creo que fue importante en la formación, no solo de mi generación, sino en la generación un poco más grande, ¿no? Como fotógrafo de calle, documental o reportero gráfico, siempre se ha interesado en mostrar el fondo y la forma, es decir, plasmar en imagen la situación social a través de las capturas de su lente. Al regresar, ENIAC Martínez nos hablará de sus principales trabajos fotográficos.
En su andar va captando fotografías con las que cubre la necesidad constante de compartir y al mismo tiempo le da la oportunidad de moverse a rincones prácticamente desconocidos del país. ENIAC muestra un gran respeto por la pintura, pero es la fotografía la que ha convertido en su dialecto, que transmite en obras en blanco y negro. Después de ahí, bueno, continúo en la música y estudiando un poquito más seriamente. Luego ya entro en un grupo que para mí fue muy importante, que de hecho tuvimos una presentación hace relativamente poco en las instalaciones del IMER, que es se llama el Grupo La Nopalera, que era un grupo que estaba inscrito en lo que en ese momento se llamaba la Nueva Canción Latinoamericana, ¿no? Entonces pues tocábamos en todos los lugares habidos y por haber. Es lo que también se fue cambiando de nombre, ¿no? De canción de protesta, nueva canción latinoamericana, canción mexicana, se fue cambiando, pero era básicamente lo mismo, ¿no? Y pues para ahí también conocimos a muchas personalidades de la izquierda latinoamericana muy interesantes, que también marcaron mucho a toda una generación, yo entre esas personas, ¿no? Mi padre se va de embajador a Cuba en el año 81, que también es un momento muy importante para Cuba porque es lo que abre lo que le dicen Puerto Mariel, es cuando entran todo lo que llaman absolutamente peyorativamente las ciertas clases sociales, sobre todo de Miami y de Cuba, la gusanera, la gente que se va de Cuba porque pues no está pues no está de acuerdo con el régimen que en ese momento estaban viviendo, ¿no? Entonces se van, abren Puerto Mariel y se van, pero entonces la situación era nuevamente era una situación difícil, aunque los cubanos tenían en ese momento un apoyo bastante incondicional de la Unión Soviética, todavía eran muy poderosos. Pero después, bueno, ya en el 89 todo cambia, porque yo nomás tuve 3 años en Cuba, pero en Cuba sí entré a la escuela, lo que se llamaba el Instituto Superior de Arte de La Habana. Entonces empecé, tuve unos maestros muy importantes para mí, como fue Leo Brauer, como fue Isaac Nicola, papá de Noel Nicola. Me empapé de lo que fue la nueva trova cubana, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con todo este grupo de gentes que significaron y siguen significando mucho en mi vida, sobre todo Silvio Rodríguez, ¿no? Que es una persona que yo sigo escuchando y que pues tenemos una cierta relación de amistad y cada que viene pues nos vemos y me invita a sus conciertos. Hay una relación que se mantuvo desde el año 81 pues hasta la fecha, ¿no? Entonces de ahí pues ya agarro más seriamente la guitarra, pero de hecho antes de irme a Cuba yo entro aquí a la Nacional de Música a estudiar composición. Entonces ya llegué un poco más preparado a La Habana con una formación musical más sólida. Y pues la estoy desarrollando y curiosamente cuando ya estoy entrando a un canal mucho más sólido en ejecución de música y en composición y en todas las herramientas que nos puede dar la música, es cuando dejo la guitarra y me dedico a la pintura. Yo siempre digo que parte de lo que soy como fotógrafo se debe a mi relación con la música y mi relación con la pintura, ¿no? Me aburrí de estar estudiando tanto tiempo y dije, yo sentía que en la calle estaban pasando muchas cosas y que yo me estaba perdiendo de mucho por estar yo con mi guitarrita montando piezas, que lo cual me parece sensacional, ¿no? Pero eso me volvió en cierta medida me volvió a veras un buen escucha de música, un melómano. Y me metió una relación diferente de la música, ya no tanto de competencia, del tener que ser, sino de realmente gozar la música, ¿no? Entonces ahí cuando yo, vamos a decir, que dejo de presentarme con mi guitarra, aunque después cambian mucho las situaciones, porque después volví a regresar, entro a la Escuela de Artes Plásticas en México, me regreso y acabo, aunque nunca me licencié, ¿verdad? Siempre lo digo, acabo por lo menos los 4 años de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Todos esos cuadros que salen por ahí son míos, pero bueno. Pero entonces también fue una experiencia interesante y luego yo creo que me llevó automáticamente, porque a mí me gusta mucho la calle, vivir la calle y meterme a culturas y a situaciones en las cuales yo no entraría de no ser por la profesión en la que estoy metido, ¿no? Entonces la fotografía me ha llevado a conocer, por ejemplo, el primer libro que hice cuando yo empecé en la pintura, que es que se llama Mixtecos. Entonces me voy 4 años a la Mixteca de Oaxaca, sobre todo a la Mixteca Alta y a la Mixteca Baja, y me pone en contacto con una cultura que es una cultura muy antigua, que después se enfrenta a todo este proceso migratorio tan pesado y tan fuerte,
no tanto como el movimiento bracero, no tan antiguo como el movimiento bracero, este proceso migratorio de los mixtecos, pero me enfrenta directamente a una cultura de la cual yo sabía muy poco. Entonces entro a todo este proceso migratorio y esto da pie a este libro de 4 años de trabajo, que era fotografiar toda esta éxodo masivo de familias mixtecas a buscar una vida mejor a Estados Unidos, a la Ciudad de México y al norte de México, ¿no? ¿Cuál fue la fotografía de digo, entiendo que deben ser muchas y cada fotografía es una historia, pero ¿cuál fue la que más te impactó, que dijiste esta es...? Mira, no existe, yo siempre he dicho como fotógrafo trabajo para que un grupo de imágenes transmitan una idea, ¿no? Para mí la fotografía y la pintura y las artes tienen que ver con traducir de la vida y ponerlo en un cierto plano, o de las artes o de lo que tú te estés dedicando, ¿no? Yo creo que es un proceso de traducción. Entonces yo creo que a mí lo que más me interesa al hacer libros de fotografía, porque yo creo en el libro como tal, aunque hay muchas plataformas muy interesantes que no debemos dejar a un lado, como todo el mundo del internet, todo el mundo de las páginas web, todo el mundo de la comunicación tan veloz que se da a través de los medios de comunicación, ya no tan nuevos y otros por venir. Pero en este momento de este proceso de lentitud me ayudaba mucho como a ir pensando qué quería hacer como fotógrafo, ¿no? Porque yo empiezo en el periódico La Jornada, que fue muy importante para mí, porque La Jornada en esas épocas, yo entré en el 87 a La Jornada, tenía todo un grupo de fotógrafos que eran un grupo de fotógrafos que sí quería cambiar un poco la manera en que se practicaba el diarismo, ¿no? Entonces estaba Francisco Mata, estaba Fabricio León, en ese momento estaba Elsa Medina, estaba, bueno, por ahí pasar Enrique Villaseñor, Andrés Garay, Raúl Ortega, Víctor Mendiola, Frida Hartz, y bueno, se me van a olvidar, no quiero nombrarlos a todos, pero digo, gente que me influyó, gente que sigo yo viendo y que tenían, bueno, estaba por otro lado Marco Antonio Cruz, estaba Pedro Valtierra, había como un movimiento de que querían darle al diarismo un sentido, vamos a decir, más autoral en el sentido estricto de la palabra. Me sirvió para muchas cosas. Una, para enfrentarme a lo que era una orden de un periódico que tienes que cumplirle, y la otra para dar cuenta que yo no quería estar en un diario toda mi vida, ¿no? Porque se aprende mucho, pero también yo prefería ir a mi aire haciendo proyectos que yo mismo iba construyendo sobre el y que lo sigo haciendo actualmente, ¿no? Después de este libro hago otro libro que se llama Litorales, que es un libro que hice con un colega que se llama Francisco Matarrosas, que lo hice con una camarita de plástico que se llama Pix Panorama de $10. Y nos fuimos a recorrer los litorales del país. A mí me ha gustado mucho. Para mí, una vez me hicieron una pregunta qué significaba la fotografía para mí, y lo primero que se me ocurrió fue decir viaje. O sea, fue un viaje de seguir a los mixtecos desde la Mixteca oaxaqueña hasta San Francisco, ¿no? O sea, hacer todo este periplo ahí, pues, siguiéndoles en las buenas, en las malas, en las regulares, ¿no? Y Litorales era un poco lo mismo, era dibujar, aunque era otro sentido del proyecto, porque era un proyecto hecho a la limón con este compañero, pero era dibujar la República Mexicana a través de su litoral, ¿no? Entonces sacamos ese libro, que es un libro pequeño, que se hizo una exposición. Después de ese libro, a mí me cuesta mucho trabajo volver a empezar otro proyecto, y empecé este libro que se llama Camino Real de Tierra Adentro, que es lo mismo, es un viaje, ¿no? Que es un viaje que hago es una ruta antigua que comunicaba la Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, a través de prácticamente 3,000 kilómetros que van desde la Ciudad de México, lo que era la Ciudad de México en 1589, a lo que fue la primera capital en Estados Unidos, que es San Juan Pueblo, y un poco más tarde Santa Fe, Nuevo México, cuando las fronteras eran otras. Sí, claro. ¿No? Porque hay muchos mexicanos que ellos no cruzaron la frontera, que la frontera los cruzó a ellos. Claro, por supuesto. Entonces me hacía muy interesante hacer un recorrido a través de la historia, a través de la geografía, a través del tiempo, a través de la cantidad de culturas que se han ido desarrollando y qué permanece de este camino actualmente, porque sigue permaneciendo, se sigue utilizando. ¿Qué permanece? ¿Qué se fue? ¿Qué no está? ¿Hacia dónde se ha movido? ¿Cuáles son las relaciones actuales? Entonces fue un trabajo muy interesante para mí recorrer estos 3,000 kilómetros de ida y vuelta, fotografiando todas estas culturas tan diversas, marcadas por el tiempo y por la historia.
El trabajo del artista es arduo. Con pasión y dedicación va creando el concepto fotográfico. Para su libro Mixtecos, Eniac Martínez realizó un proceso de 4 años para captar el éxodo masivo de familias mixtecas que integran a Estados Unidos en su búsqueda del llamado sueño americano. Una de las actividades artísticas más importantes es la fotografía. Cada una de sus estampas narra una historia. Después del Camino Real y Tierra Adentro, Eniac nos habla de su trabajo Ríos y de su proyecto actual. Este proyecto, que es el proyecto que tengo actualmente, actualmente tengo uno nuevo que es el espectador que se llama Ríos. Que este proyecto, yo digo, un camino es como un río y un río es como un camino, ¿no? Es como hay una cierta relación de dirección, una cierta relación de cosas entre los ríos y los caminos, ¿no? Entonces este fue el primer proyecto que hago fotografiando con 3 cámaras diferentes, que es cámara digital por un lado, fotografío en color, pero también utilizo 2 cámaras diferentes, una cámara panorámica y una cámara en formato cuadrado, ¿no? Entonces aquí a nivel de diseño, hicimos, cada formato tiene su propio tamañito, son pequeños cuadernillos como casi artesanalmente encuadernados, que forman parte del proyecto, ¿no? Y si bien es la parte panorámica, que viene aquí, esta es de las primeras fotos que hice y para mí era muy importante. La parte panorámica tiene exactamente lo mismo, ¿no? Que es la misma relación del formato completo, ¿no? Para no recortar. Me gusta estar como metido dentro de un proyecto y irle desarrollando, yendo buscando, ¿no? Yo parto de una idea, por ejemplo. Cuando empecé Ríos no tenía muy claro qué quería hacer. Tenía en mi cabeza y en todo mi ser como una idea de para dónde me iba a dirigir, ¿no? Pero cuando llegué a la idea de qué quería hacer es cuando me di cuenta que lo que estaba fotografiando era la vida y la muerte. La vida del río, la vida del hombre en el río, la muerte del río y la muerte que causa el río. Entonces una vez que llegué como a esa idea medular, esa columna vertebral, las imágenes empezaron a salir de una manera más natural. Y lo estoy haciendo gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es acerca de la basura, ¿no? Porque también los ríos, aquí había, cerca de 50 ríos en la Ciudad de México, todos entubados actualmente, ¿no? Y la situación de los ríos en casi toda la República Mexicana es realmente desastrosa. Por la basura, por la contaminación, por la forma en que ha tratado realmente las empresas, por la toxicidad de los materiales que vierten sobre los cauces de agua. Entonces, pues era un poco natural ahora meterme de lleno a lo que es el problema de la basura, porque además el problema de la basura, pero yo no me refiero a ir fotografiando bolsas de Sabritas por la calle, que podría hacerlo. Lo que me interesa es también como de hacer estos 3 ciclos, que es cómo se produce esta basura, cuáles son los hábitos de consumo, después ¿qué se hace con esos hábitos de consumo? O sea, ¿cuál es el proceso de ir entendiendo qué hacemos con estos residuos? Y luego toda la parte de reciclaje y de soluciones al problema inicial, ¿no? De la basura. Entonces en esas estoy metido ahora. ya lo verán. ¿Cómo ves la fotografía en estos tiempos? Mira, justo voy a dar una plática en actividades estéticas de la UNAM que tiene que ver con la fotografía en el mundo digital. Yo creo que el tema sigue siendo el mismo, utilices la cámara que utilices, ¿no? ¿Y qué es ese tema? ¿Qué estoy diciendo acerca de algo? O sea, ¿cómo lo voy a decir? A mí cuando me dicen, ¿qué cámara me compro? Le digo, pues, ¿qué necesitas? Entonces, por ejemplo, si vamos a ver este bombardeo de imágenes a través de todas las redes sociales, vamos a ver ese bombardeo sin duda. Ahora, la cosa es pero ¿cuánto hay cosas escritas? Lo mismo es discernir qué es lo que a mí me interesa y cómo esta información tan voluminosa realmente puede llenar vacíos y espacios que yo esté buscando. Entonces yo creo que dice, ¿cuál es el futuro? Yo decir cuál es el futuro de la imagen, yo digo, se han abierto muchos campos, se han abierto muchas formas de decir las cosas, hay ciertas cosas que se pueden desarrollar de una manera muy diferente a cuando empezamos a ser fotógrafos, toda mi generación. Pero yo creo que sigue siendo el asunto el mismo. Si tú consideras que tú estás diciendo algo y que tienes algo que decir en un campo determinado, yo por eso en los talleres que yo digo,
O sea, yo puedo sacar una foto, todo el mundo fotografía una foto aislada que sea buenísima, pero con eso ya crear un discurso mucho más interesante y crear una traducción de algo que tú estás viendo, eso yo creo que sigue teniendo que ver, sea el mundo digital, sea el mundo del que sea, tú te das cuenta de esto, ¿no? Claro. O sea, porque además pues hay que hacer una familia de fotógrafos, de músicos, de una familia de pintores, una familia de la gente que a ti te nutre de entre todo este universo gigantesco que existe. Y yo creo que eso nos va a hacer mejor personas y nos va a hacer que vayámonos dirigiendo hacia un proceso creativo más interesante. No hay camino fácil, o sea, tú no puedes llegar y decir, fui yo a este lugar, hice 4 fotos y con esto yo me siento contento. Si eres el tipo de fotógrafo que te interesa desarrollar un reportaje, un trabajo más complejo documental o de cualquier índole, tienes realmente que dedicarte a ello. Es como un atleta, pues, o sea, un atleta si quiere correr un maratón no es de que 1, 2, 3 y ya lo corrí. O sea, hay un proceso de preparación. Yo creo que en las imágenes y en el arte es exactamente lo mismo. La gente que está realmente dedicada a su profesión es la gente que empieza a desarrollar. Entonces yo le diría a la gente que está o empezando en media carrera, le digo, síganle, sigan trabajando y cada vez si se empiezan a plantear hacer proyectos más interesantes que realmente digan, porque yo siempre les pregunto, ¿tú qué tienes que decir? ¿Qué te interesa? O sea, ¿qué te da, en el mejor sentido de la palabra, curiosidad cuando sales de tu casa o en tu casa? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo ves tú esta parte del mundo que por una temporada vamos a estar aquí, sea corta, sea larga, sea mediana? ¿Qué es lo que te llama la atención y cómo lo vas a traducir? Entonces diría, eso requiere tenacidad. Entonces yo digo, no es nomás que subo unas fotitos al Instagram, no, eso yo lo hago. Pero es también qué voy a hacer con todo esto que estoy diciendo. Yo cuando empecé en el mundo de la fotografía, un fotógrafo que me marcó mucho, que fue Josep Kudelka, un fotógrafo checo. Bueno, te podría hablar de muchos mexicanos, pero pues creo que ya nos podríamos quedar 4 horas aquí, ¿no? Pero Kudelka, yo creo que maneja la imagen como muy cercano al nivel de un lenguaje muy poético, visualmente, y dice las cosas que tiene que decir de una manera que realmente te pone a pensar en dónde está este amigo, ¿no? Entonces tiene libros que para mí fueron capitales como Gitanos, y te podría decir también Robert Frank con su libro de Los Americanos, The Americans, que yo creo que fue de la gente que empezó a desarrollar en los años 50 este lenguaje de realmente hacer un ensayo fotográfico más complejo y realmente que tú entendieras la complejidad de un país como Estados Unidos a través de un cierto número de imágenes. El artista ENIAC Martínez involucra al observador en sus fotografías. Nos hace partícipes dentro de la propia escena donde las historias y el movimiento tienen un lugar privilegiado. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión donde platicaremos en corto con otro destacado personaje de México. Secretaría de Educación Pública.